Hola a todos. Hoy nos embarcamos en un viaje fascinante para explorar una de las religiones más antiguas e influyentes del mundo. Una fe que nos trajo ideas que hoy nos suenan muchísimo, como el cielo, el infierno o esa gran batalla final entre el bien y el mal. Conceptos que parecen universales, pero que, sorprendentemente, podríamos rastrear hasta un único profeta, Zoroastro. Vamos a desgranar qué es el zoroastrismo. A ver, pensemos en esto un momento. Esta idea de una lucha cósmica entre fuerzas opuestas es la base de muchísimas historias que conocemos, ¿verdad? Desde las grandes leyendas antiguas hasta las pelis de superhéroes de hoy en día. Es un concepto que, de alguna manera, nos ayuda a dar sentido al mundo. Pero, ¿de dónde sale esta idea? Y aquí está la clave, claro. El zoroastrismo no solo se hizo esta pregunta, sino que construyó toda su visión del universo alrededor de ella. Y la respuesta que dio, como vamos a ver, tuvo un eco que ha llegado hasta nuestros días. Muy bien, pues vamos al lío. Para entender hasta qué punto fueron revolucionarias las ideas de Zoroastro, primero tenemos que viajar a su mundo. Hay que entender cómo era la antigua Persia a nivel religioso. Para situarnos un poco, antes de que Zoroastro lo cambiara todo, en el gran imperio aqueménida se practicaba una cosa llamada enoteísmo, y más adelante, ya en la época del imperio parto, el panorama religioso se volvió todavía más variado y, bueno, más complejo. Ojo con este concepto, el enoteísmo, que es fundamental. No es un monoteísmo estricto, ¿eh? Creían en un dios supremo, Ahura Mazda, el señor sabio, que era el creador de todo, pero no negaban que existieran otros dioses menores. Había como una especie de jerarquía divina. No era una religión de o el mío o ninguno. Y si damos un salto a la era parda, la cosa se pone aún más interesante. El zoroastrismo no estaba solo, para nada. Aquello era un verdadero crisol de creencias. Tenías influencias griegas, cultos babilónicos, comunidades judías. En este ambiente tan plural, las ideas del zoroastrismo tuvieron que hacerse fuertes y definirse muy bien para no diluirse. Y esto nos lleva directamente al corazón de la revolución de Zoroastro, a esa idea que lo cambia todo y que lo diferencia de lo demás. Un dualismo radical, absoluto, sin medias tintas. La definición es potente, ¿eh? No estamos hablando de dos caras de la misma moneda ni de un equilibrio, estamos hablando de dos fuerzas totalmente opuestas, separadas e irreconciliables desde el principio de los tiempos. Para el mundo antiguo esto era una idea, bueno, una auténtica bomba. Fijaos en la división, es que es total. Por un lado, Ahura Mazda, el bien, la luz, la verdad, la creación. Y por el otro, su archienemigo eterno, Ahriman, el mal, la oscuridad, la mentira y la destrucción. Aquí no hay grises, el universo entero es su campo de batalla. Y para entender lo particular que es esto, basta con compararlo con el taoísmo, que quizás nos suena más. En el taoísmo, el yin y el yang se complementan, se necesitan para que haya equilibrio. En el zoroastrismo, nada de eso. No hay equilibrio posible. Es una guerra total, en la que uno de los dos tiene que ser aniquilado para siempre. ¿Y dónde entramos nosotros en todo esto? Pues aquí viene lo bueno. Según Zoroastro, los seres humanos no somos meros espectadores. ¿Qué va? Somos soldados en esta guerra cósmica. Cada pensamiento, cada palabra y cada acción es una elección que inclina la balanza hacia la luz o hacia la oscuridad. Nuestro libre albedrío es el arma definitiva en esta batalla. Y aquí llegamos a lo más fascinante. Toda esta estructura tan potente de una batalla cósmica, de la elección moral y de sus consecuencias eternas, no se quedó en Persia. Su influencia fue mucho más allá, dejando una huella profundísima en algunas de las religiones más importantes del mundo. Es una pregunta que casi nunca nos hacemos, ¿verdad? Damos por hecho que el cielo, el infierno o el juicio final son conceptos que siempre han estado ahí. Pero, ¿realmente fue así en las religiones abrahámicas desde el principio? Pues la historia nos cuenta algo bastante sorprendente. Los historiadores apuntan a un momento y un lugar muy concretos, el siglo VI antes de nuestra era, durante el exilio babilónico. En esa época, el pueblo judío vivió bajo dominio persa y ese fue un periodo de un contacto cultural y religioso intensísimo, un momento clave para el trasvase de ideas. Pensemos un momento en estas ideas, que nos son súper familiares. La noción de que cada persona tiene un juicio individual tras la muerte, un paraíso para los buenos y un lugar de castigo para los malos. La creencia en que los cuerpos resucitarán al final de los tiempos para un juicio final. Pues bien, todo esto son pilares del zoroastrismo que, según muchos expertos, influyeron de manera decisiva en el judaísmo de aquella época. Y claro, una vez que estas ideas sobre el fin de los tiempos, la escatología, echan raíces en el judaísmo, el camino estaba ya abierto. De ahí se transmitieron y se convirtieron en doctrinas centrales tanto en el cristianismo como en el islam. Toda esa estructura de recompensa y castigo eternos, tan clave en estas religiones, parece tener su origen en la antigua Persia.
Y con esto volvemos al principio, pero con una perspectiva totalmente nueva. La próxima vez que pensemos en el cielo y el infierno, o en esa lucha universal entre el bien y el mal, quizás merezca la pena acordarse de Zoroastro y de esa batalla cósmica que él imaginó hace más de 2500 años. Una batalla cuyo eco, desde luego, todavía resuena con fuerza en nuestro mundo.